Imagina un cielo que de pronto comienza a oscurecerse. No por las nubes comunes, sino por una tormenta anunciada desde el principio de los tiempos. No es un aguacero pasajero ni una lluvia que alimenta los campos. Es un juicio en forma de agua, un recordatorio de que la vida, en un instante, puede ser arrasada por la voluntad de aquel que todo lo creó. El relato del diluvio universal no es solo una historia para niños ilustrada en libros con animales sonrientes entrando en un arca. Es, más bien, uno de los episodios más inquietantes y solemnes de la Biblia. Un acontecimiento donde la paciencia divina llega a su límite y la humanidad entera enfrenta las consecuencias de su corrupción. Aquí comienza el relato del día en que Dios decidió borrar al mundo. La humanidad, según el Génesis, se había multiplicado sobre la tierra. Pero no era un crecimiento que trajera bendición, sino violencia y maldad en cada rincón. La corrupción se volvió parte de la vida diaria, y la tierra, lejos de ser un jardín, se transformó en un lugar donde el pecado reinaba sin control. Dios observaba, y en su corazón, dice el texto, hubo dolor y arrepentimiento. En medio de esa oscuridad surge un hombre distinto, Noé. Su nombre significa descanso, y su vida, según la Escritura, halló gracia ante los ojos de Dios. No fue que fuera perfecto, pero sí justo en comparación con quienes lo rodeaban. Mientras el mundo se sumergía en la violencia, él caminaba con fe. Fue ese caminar el que lo convirtió en el elegido para una misión imposible. Piensa en la escena, Dios revelándole a Noé un secreto aterrador. El mundo sería destruido, las aguas cubrirían los montes y cada criatura perdería la vida. La orden era clara y específica, construir un arca. No era un simple barco, era un refugio de proporciones descomunales. La tarea parecía absurda, pero en esa aparente locura se escondía el único camino de salvación para su familia y para la vida misma. El mandato incluyó medidas precisas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Un coloso de madera recubierto por dentro y por fuera con brea. Tenía que tener 3 pisos, compartimentos, una ventana superior y una puerta en el costado. No había improvisación en este proyecto. Era un diseño celestial, pensado para resistir la furia de aguas que jamás habían caído en tal magnitud. Visualiza a Noé cortando árboles, puliendo tablas, uniendo piezas gigantescas bajo el sol ardiente. Cada golpe de martillo era un eco de advertencia para su generación. Los vecinos lo observaban con burlas. ¿Construir un arca en tierra seca? ¿Hablar de un diluvio que jamás habían visto? Para muchos era la obra de un loco. Para él, era obediencia. En esa diferencia se jugaba el futuro de la humanidad. La construcción no fue un trabajo de días ni semanas. Tomó años, quizá décadas, en los que Noé trabajó con perseverancia. Cada día era un recordatorio de que lo invisible estaba por hacerse real. El arca se levantaba como un monumento a la fe en medio de un mundo que había perdido toda sensibilidad espiritual. Noé no solo construía madera, también edificaba esperanza sobre un suelo condenado. El arca, poco a poco, fue tomando forma. Sus maderas crujían como huesos que guardaban la promesa de vida. Cada compartimento estaba destinado a albergar especies que, sin saberlo, serían rescatadas de la extinción. El trabajo manual de Noé y su familia se volvió un símbolo de resistencia. Mientras la corrupción crecía afuera, dentro del arca se preparaba la semilla para un nuevo comienzo. Escucha el silencio de la escena final, el arca terminada, imponente, reposando sobre tierra seca. A su alrededor, un mundo que seguía sin creer, sumergido en la violencia y la indiferencia. Nadie imaginaba que pronto esas puertas de madera se cerrarían y que lo que parecía ridículo se transformaría en el único refugio. La fe de uno sería la salvación de muchos. Con el arca ya levantada comenzó un movimiento extraño en la tierra. Animales de todas partes se dirigían hacia Noé. No fue un llamado humano, sino un impulso misterioso, como si la creación misma obedeciera la orden divina. Bestias salvajes, aves de colores, reptiles, mamíferos, grandes y pequeños, marchaban en parejas.
Cada paso parecía desafiar la lógica, pero confirmaba que algo extraordinario estaba por ocurrir. Imagina la escena: elefantes avanzando junto a gacelas, leones caminando al lado de ovejas, serpientes enroscándose mientras pájaros revoloteaban. El caos aparente se transformaba en un orden invisible. Noé y su familia los recibían, acomodándolos en los compartimentos preparados. Lo imposible sucedía ante sus ojos. El arca, que parecía una locura, ahora comenzaba a cobrar sentido como refugio de toda forma de vida. Los habitantes de la región miraban todo con incredulidad. Algunos se reían, otros murmuraban, y unos pocos sentían temor. Pero nadie dio un paso hacia el arca para unirse. La oportunidad estaba abierta, las puertas aún no se habían cerrado. Sin embargo, el corazón endurecido de la humanidad eligió el desprecio en lugar de la fe. Ese rechazo silencioso selló su destino antes de que cayera la primera gota. Finalmente llegó el momento señalado. Dios ordenó a Noé entrar con su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas en total ocuparían el interior del arca, junto a los animales que habían acudido. Las maderas resonaban con los sonidos de la vida: rugidos, chillidos, aleteos, respiraciones nerviosas. El mundo afuera seguía su curso, ajeno a la magnitud del cambio que se avecinaba. El relato bíblico dice que Dios mismo cerró la puerta del arca. Esa imagen es poderosa: una mano invisible asegurando el refugio, sellando el destino de quienes estaban dentro y de quienes quedaban fuera. El sonido de la madera al cerrarse fue como un eco final de advertencia. A partir de ese momento, no habría vuelta atrás. La misericordia dio paso al juicio. Y entonces comenzó la lluvia. Al principio, unas gotas tímidas golpeando el suelo polvoriento. Quizá algunos rieron, pensando que era una coincidencia. Pero pronto el cielo se oscureció por completo y las aguas descendieron con una furia jamás vista. No eran simples precipitaciones. Eran torrentes imparables que golpeaban techos, arrancaban árboles y transformaban caminos en ríos desbordados. El juicio había comenzado a cubrir la tierra. No fue solo lluvia desde arriba. El Génesis dice que se abrieron las fuentes del gran abismo. El agua brotó de las profundidades de la tierra, como si el mismo planeta vomitara su furia. Ríos emergían donde nunca habían existido, y la tierra se desgarraba bajo la presión de torrentes incontrolables. La humanidad, que se había burlado de Noé, ahora conocía el peso de la advertencia ignorada. Las casas comenzaron a derrumbarse, los campos desaparecieron bajo el agua, y los gritos de desesperación se mezclaban con el rugido de la tormenta. Madres buscando a sus hijos, hombres intentando trepar a lugares altos, animales corriendo sin rumbo. La risa se convirtió en pánico y el desprecio en súplica. Pero la puerta del arca estaba cerrada, y ningún golpe desesperado podía abrirla. Dentro del arca, la familia de Noé experimentaba otra clase de miedo. Escuchaban los gritos, los golpes de la lluvia y los rugidos de animales desesperados afuera. El arca se sacudía como un juguete en medio de las aguas embravecidas. Cada crujido de la madera era una prueba de fe. Sin embargo, en ese caos se mantenía la certeza de que el refugio había sido diseñado por Dios. Visualiza esa primera noche interminable: oscuridad total, el golpeteo constante de la lluvia, el movimiento de las aguas levantando el arca hasta hacerla flotar. Nadie dentro podía dormir, los corazones latían acelerados y el aire estaba cargado de temor y esperanza. Era el inicio de un viaje hacia lo desconocido, sostenidos únicamente por la promesa divina de salvación en medio de la destrucción global. 40 días y 40 noches la lluvia no cesó. El cielo parecía un mar invertido que derramaba toda su fuerza sobre la tierra. Montañas desaparecieron bajo las aguas, y la vida, tal como se conocía, fue arrasada sin compasión. Solo el arca permanecía a flote, mecida por corrientes incontrolables. Dentro, la esperanza y el miedo convivían, sostenidos únicamente por la certeza de haber confiado en la promesa. Con el paso de los días, la rutina dentro del arca se volvió un ejercicio de resistencia. Alimentar a los animales, limpiar los compartimentos, mantener encendida la fe.
No era una vida cómoda. Era un encierro lleno de incertidumbre. Afuera no había más mundo, solo agua interminable. El arca flotaba como un pequeño universo protegido, un recordatorio de que la vida aún podía encontrar refugio. Piensa en despertar cada mañana y no ver nada más que horizontes líquidos. Ni montañas, ni árboles, ni campos. Solo un mar sin orillas. El sonido constante del oleaje se volvía un himno fúnebre que recordaba la magnitud de la catástrofe. En medio de ese silencio abrumador, Noé esperaba la voz de Dios, confiando en que las aguas no serían eternas y que pronto llegaría una señal. Finalmente, después de meses, el viento comenzó a soplar distinto. El Génesis relata que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a descender. Lo que parecía interminable comenzó a dar paso a la esperanza. El arca se asentó sobre los montes de Ararat y aunque todavía no se veía tierra firme, aquel descanso fue la primera promesa de que lo nuevo estaba naciendo. Noé abrió una ventana y soltó un cuervo, que voló de un lado a otro sin regresar. Luego soltó una paloma, que volvió sin encontrar dónde posarse. 7 días después, la paloma regresó con una rama de olivo en el pico. Ese pequeño detalle, una hoja verde, fue un símbolo inmenso. La vida estaba regresando y la furia de las aguas había comenzado a ceder. Con paciencia, Noé esperó aún más tiempo. Al volver a soltar la paloma, ésta ya no regresó. El mundo estaba listo para ser habitado otra vez. Entonces Dios habló, ordenando a Noé salir del arca junto a su familia y a todos los animales. Las puertas se abrieron, y por primera vez después de tanto tiempo, pies humanos y patas animales volvieron a tocar la tierra seca. Imagina el aire fresco entrando en sus pulmones, la luz del sol iluminando rostros cansados y el suelo firme bajo los pies. Era como un renacer. Los animales salieron en tropel, cada especie siguiendo su camino, devolviendo movimiento y sonido a una tierra que había estado en silencio sepulcral. Para Noé y su familia, aquel momento no era solo liberación, era la confirmación de la fidelidad divina. Lo primero que hizo Noé al salir no fue construir casas ni asegurar provisiones. Levantó un altar y ofreció sacrificios a Dios. La gratitud se convirtió en su respuesta natural. Era la manera de reconocer que la vida no era un derecho, sino un regalo. Ese gesto marcó el inicio de un nuevo pacto, donde la misericordia superaba la destrucción y la fe se erigía como cimiento del futuro. El relato dice que Dios percibió el aroma del sacrificio y prometió no volver a maldecir la tierra por causa del hombre. No era que la humanidad hubiera cambiado de repente, sino que la misericordia decidió prevalecer sobre el juicio. La promesa quedó sellada en un signo visible, el arco iris. Un puente de colores en el cielo que se convirtió en recordatorio eterno de esperanza. Cada vez que las nubes se oscurecieran y el temor a nuevas aguas llenara el corazón humano, el arco iris recordaría que la destrucción no tendría la última palabra. Era la señal de que incluso después del juicio, siempre hay lugar para la esperanza y un nuevo comienzo. El diluvio no fue solo destrucción, también fue un inicio. Tal vez no sea únicamente un relato del pasado, sino una advertencia eterna para la humanidad. ¿Tú qué piensas? ¿Es historia, mito o mensaje vigente? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los misterios de la Biblia y las preguntas que aún nos inquietan, suscríbete y dale like para que sigamos este viaje juntos.